Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal. Esta vez les voy a hablar de la historia del fútbol de la Unión Soviética. Bueno, nada más que decir, empecemos con el vídeo. El Campeonato Soviético de Fútbol, Championat SSSR o Fútbol, conocido después de 1970 como Liga Suprema, Vysshaya Liga, fue la máxima categoría del fútbol en la Unión Soviética de 1936, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Durante esos 55 años se disputaron 54 campeonatos anuales organizados por la Federación de Fútbol Soviética y dominados, en gran medida, por los clubes de Moscú y el Dinamo de Kiev. Exceptuando a las repúblicas de Turkmenistán y Kirguistán, todas las demás tuvieron representación en la máxima categoría soviética en algún momento de su historia. Además, tres de sus participantes, el Dinamo Kiev, Dinamo Tbilisi y el Dinamo Moscú, llegaron a finales de competiciones europeas en 4 ocasiones. La UEFA considera la Liga Premier de Rusia como el campeonato sucesor de la Primera División Soviética. Fútbol en la Rusia zarista. Antes de la Revolución de Octubre de 1917, el fútbol era un deporte bastante extendido en la Rusia zarista. Desde principios de siglo se organizaban ligas locales en Moscú y San Petersburgo. En 1912 se crea la Unión del Fútbol de Rusia y en 1914, 33 equipos representantes de todo el imperio se afilian a ella. Por entonces el número de equipos era de cerca de 200 y el de jugadores inscritos estaba cerca de los 5000. Tras la Guerra Civil Rusa y el establecimiento de la Unión Soviética, el interés por el deporte no decadente, tras varios torneos oficiosos entre la RSFS de Rusia, la RSS de Ucrania y combinados de las repúblicas de Transcaucasia, se decide crear una liga de fútbol que englobe a toda la Unión. Dominio del Dinamo, Sky Spartak Moscú 1930-1959. El 22 de mayo de 1936, se disputa el primer partido oficial de la historia en la Unión Soviética. Enfrenta al Dinamo Leningrado y al FK Lokomotiv Moscú en Leningrado con resultado de 3-1 para los locales. El visitante Víctor Lavrov anotó el primer gol de la historia en el minuto 5. En este primer campeonato de primavera solo participaron clubes de Moscú, Leningrado, Kiev y el Dinamo Moscú. Se hizo con el título. En el campeonato de otoño se amplió el campeonato a 8 equipos con la entrada del Dinamo Tbilisi y de la RSS de Georgia. Tras este torneo dividido se establece un campeonato anual. El nombre de los equipos cambia constantemente, sobre todo durante los primeros años del torneo, así como el número de ellos, de los 7 de la primera temporada a los 26 de 1938. El sistema de puntos también cambia, pasando un empate de valer 2 puntos a solo 1 o 0. El nombre del torneo también cambia varias veces, hasta ser renombrado en 1973 como Vysshaya Liga. El Dinamo Moscú se adjudicó el campeonato de 1940 con solo 2 puntos de ventaja sobre el Dinamo Tbilisi. La temporada de 1941 comenzó sin problemas pese a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en junio de ese año la Alemania nazi lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, y el campeonato se abandona de inmediato. Los 2 últimos partidos se disputaron el 24 de junio, en ese momento el Dinamo Moscú comandaba la clasificación empatado a 15 puntos con el Dinamo Tbilisi. Tras la guerra, el campeonato se reanuda en 1945. Entre las estrellas del fútbol de posguerra, están Vsevolod Bobrov del CSKA Moscú y Alexei Komits del Dinamo Moscú. Estos 2 equipos mantienen una dura lucha durante la segunda mitad de la década. En 1947 ambos conjuntos terminan empatados a 40 puntos, el campeón se decide por el coeficiente de goles 3,81 para el CSKA y 3,80 para el Dinamo. En 1948 el título se decide en la última jornada con un partido entre ambos que gana el CSKA por 3-2 con un gol en el minuto 87 de Bobrov. Durante la década, se va ampliando la categoría, pasando de los 12 equipos de 1945 a 19 equipos en 1950, tras lo que, se reduce de nuevo a 15. El campeonato soviético de los años 1950, está dominado por el Spartak Moscú y el Dinamo Moscú, quienes consiguen 8 de los 10 títulos de la década, los otros 2 fueron para el CSKA. Esto es debido principalmente a la caída en desgracia del CSKA Moscú. El equipo fue excluido de la competición en 1952, por el mal resultado del equipo nacional eliminado por Yugoslavia en los Juegos Olímpicos de 1952, en los que participaron con una mayoría de jugadores del Club del Ejército.
Tras la muerte de Josif Stalin en 1953, el equipo fue rehabilitado e incluido en el campeonato de 1954. En esta década, emergieron jugadores de la talla de Lev Yashin Dinamo Moscú, Vladimir Maslachenko Lokomotiv Moscú o el trío formado por Valentín Ivanov, Eduard Streltsov y Slava Metreveli en el Torpedo Moscú. Irrupción del Dinamo Kiev y debut en Europa 1960-1989. Durante los años 1960, los clubes soviéticos participan por primera vez en las competiciones europeas, aunque con poco éxito. En 1961, el Dinamo Kiev se convierte en el primer equipo fuera de Rusia en alzarse con el campeonato. En 1964 es el Dinamo Tbilisi de Georgia el que repite el logro. La década termina con el Dinamo Kiev, haciéndose con otros 3 títulos de campeón bajo las órdenes de Víctor Maslov. A comienzos de los años 1970, 2 nuevos clubes entran en la historia del fútbol soviético, el Zorya Voroshilograd y el Ararat Ereván. A pesar de ello, los años 70 están marcados por el dominio incontestable del Dinamo Kiev, que compite con los clubes moscovitas por los títulos soviéticos. De la mano de Valery Lobanovsky, los ucranianos se hacen con 4 títulos más de liga, y consiguen el primer título europeo de la historia para la Unión Soviética en 1975, la Recopa de Europa, frente al Ferencváros y TC. Meses más tarde, se hacen también con la Supercopa de Europa al ganar al Bayern München, gracias a una soberbia actuación en ambos partidos de Oleg Lokin. Durante la década, se empieza a hablar del amaño de partidos. En 1977 el 44,6% de los partidos terminaron en empate. Para limitar esta práctica, la federación decidió que, después de 8, los empates no dieran punto alguno. Esta regla rebajó el número de empates pero no el problema de fondo que era la compra de partidos. Los 80 traen nuevos campeones al torneo soviético. En 1982 el FK Dinamo Minsk, en el 1983 y 1988 el Dnipropetrovsk y en 1984, el FK Zenit Leningrad entran en el palmarés soviético. En Europa regresan los éxitos al conseguir en 1981 y 1986 el Dinamo Tbilisi y el Dinamo Kiev 2 nuevas recopas de Europa. Pese a los éxitos europeos durante esta década, algunos de los mejores jugadores del campeonato se marchan a jugar a equipos de fuera, lo que hace que el nivel del campeonato soviético decaiga. Últimos campeones, desaparición de la URSS 1990-1991. En 1990, abandonan el campeonato el Dinamo Tbilisi de Georgia y el FK Algiris Vilnius de Lituania, al ganar sus países la independencia y separarse de la Unión Soviética. En 1991, se celebra el último campeonato soviético de la historia, que gana el CSKA Moscú. El año siguiente cada ex-república pondría en marcha su propio campeonato local, pese al intento de que se jugara un gran campeonato, entre clubes de los países de la Comunidad de Estados Independientes. Bueno, hasta aquí termina el vídeo. Si el vídeo te gustó dale a like y suscríbete para ver más. Bueno amigos de YouTube, adiós.